Historicismo. ¿Qué conviene entender por historicismo? Conocemos el origen del término historismus, fue utilizado por vez primera en 1879 por K. Werner en una investigación sobre Vico. En aquel contexto, historicismo designaba un conjunto de corrientes de la más diversa índole que coincidían en subrayar el papel desempeñado por el carácter histórico del hombre. Más tarde el término se generalizaría a los filósofos sociales e historiadores que insistían en la irrepetibilidad e irrecursividad de los fenómenos humanos o en su simple especificidad frente a los hechos naturales. Pero un uso así es demasiado amplio, implica demasiados supuestos como para que lo aceptemos sin más. Mejor será entonces empezar por establecer algunas distinciones. Conviene en primer lugar distinguir la historia, entendida como la sucesión de los acontecimientos, res gestae, de la disciplina que estudia esta sucesión, studium rerum gestarum. Una misma palabra designa la ciencia y su objeto. Para sortear la dificultad, algunos autores han propuesto diferenciar historia e historiografía. Otros se han apuntado a la ortografía y han sugerido escribir historia cuando se haga referencia a la realidad histórica e historia con mayúscula cuando nos refiramos a la ciencia histórica. Ventajas e inconvenientes al margen, como por ejemplo que esta última distinción solo vale para el lenguaje escrito, se ha de decir que ninguna de estas distinciones ni otras que se han hecho han tomado carta de naturaleza o ha tomado carta de naturaleza. Aunque quizá la ambigüedad de que una misma palabra designe el conjunto de acontecimientos históricos y el conjunto de enunciados históricos sea a veces una ventaja. Ciertos conceptos se refieren tanto a la historia como a su ciencia y a las relaciones entre ambas. Por su parte, el término historicismo es también equívoco. Por alguna razón pueden ser considerados historicistas autores tan diferentes entre sí como Dilthey, Marx, Mannheim u Ortega, por citar solo unos pocos. Ha habido quien ha intentado disolver el equívoco proponiendo una distinción entre tres significados fundamentales. Historicismo vendría a ser una determinada praxis de la ciencia, es decir, un complejo de convenciones y normas de acuerdo con las cuales se lleva a cabo el tratamiento científico de la historia. Historicismo designaría una forma de pensamiento opuesta al pensamiento sistemático que sostiene un total relativismo histórico en el ámbito del conocimiento y de la moral. Historicismo, en la tercera acepción, caracterizaría el proceso de la historización fundamental de todo nuestro pensamiento acerca del hombre, su cultura y sus valores, es decir, equivaldría a la capacidad para comprender la dimensión histórica de los fenómenos, pensamiento histórico. Siendo útil, la distinción de K. Eusi hace pasar la forma por delante del contenido, incurre en el error de anticipar una tipología sin haber buscado la raíz de los diversos usos. El procedimiento tiene que ser otro. Hay que partir de las preguntas si se quiere hacer una tipología con sentido de las respuestas. Una cosa son las preguntas acerca de lo que hay, nivel ontológico, y otra las preguntas acerca de su conocimiento, nivel gnoseológico. De entrada, pudiera parecer que estos niveles se ajustan perfectamente con historia e historiografía o historia, y no es del todo así, en el sentido de que preguntas del tipo de ¿es el conocimiento histórico un conocimiento de leyes? ¿O son esas leyes históricas distintas o no de las leyes naturales? En absoluto agotan la historiografía, sino que constituyen como mucho su dimensión epistemológica. Hecha esta salvedad, la correspondencia puede aceptarse. Se diría entonces que el término historicismo conviene a autores que se interrogan por cosas tales como qué tipo de realidad es la realidad histórica o en qué se distingue la realidad histórica de la realidad natural. Pero por este mismo argumento, a quienes se ocupan en cuestiones epistemológicas deberíamos denominarlos historiografistas o historicistas, pero como no conviene hacer proliferar en exceso las distinciones ni saturar el mercado con rótulos nuevos, vamos a conformarnos de momento con separar historicismo ontológico de historicismo gnoseológico.